Kol Tuv Sefarad es un proyecto de Torah para Todos del rabino Juan Mejía. Para ayudarnos en nuestro proyecto, por favor, suscríbase a este canal o dele me gusta a este video. Bruhim Habein. Bienvenidos. Shalom, queridos Habrim y Haberot, bienvenidos a un video más de Parashat HaShavua en koltuvsefarad.com, hoy con la sexta aliyá de Parashat Vayikra, la cual se encuentra en el capítulo 4, versículos 27 al capítulo 5, versículos 10 del libro de Vayikra, el libro de Levítico, Parashat Vayikra. La primera parashá del libro de Levítico habla, por supuesto, de los korbanot, de las ofrendas que se hacían primero en el tabernáculo, en el Mishkan, y luego en el Beit HaMikdash, en el templo de Jerusalén. Y en la aliyá pasada habíamos hablado de los hataot penimiot, es decir, de las ofrendas que se hacían por figuras públicas, ya fuera el sumo sacerdote, el rey o el Sanedrín, y todos estos eran ofrendas animales que se ofrecían dentro del Mishkan mismo, o sea, se sacrificaban afuera, pero luego la sangre era llevada al altar interno, al altar de oro. Hoy vamos a hablar de los otros dos tipos de hataot, que son hataot que tienen que ver con las personas normales. Nos dice el versículo 27, Im nefesh achat teheta bishkagame am haaretz. Si una persona, si un particular, no es el Kohen Gadol, no es el rey, no es el Sanedrín, alguien actuando como un individuo comete una transgresión bishgaga, de manera no intencional, me am haaretz, del pueblo, de entre la gente. Estos son transgresiones individuales, que no son hechas en cumplimiento de una función pública. Y se nos dice que en este caso, o sea, una cuestión muy, muy importante. Mucha gente tiene la idea errónea de que toda transgresión en el mundo antiguo, de que toda transgresión en el mundo bíblico requería un corbán. Esto no es cierto. Al igual que hoy en día, la teshuvá, el arrepentimiento, era el vehículo central, el vehículo principal para restablecer nuestra relación con Dios, sino que había cierto tipo de transgresiones graves que requerían un vehículo, que requerían un procedimiento que incluía traer ofrendas a Jerusalén, traer ofrendas al Mishkan. Y ojo, que estas eran transgresiones que debían ser hechas de manera inintencional. Inintencional. Se nos dice luego en la literatura rabínica que este primer hatat que se describe en los últimos versículos del capítulo 4 de Vayikra es específicamente para aquellas transgresiones que, si yo lo hago de manera intencional, recibo karet. Recibo karet, el castigo de karet. Por ejemplo, si yo como hametz en Pesach de manera inintencional, si yo transgredo el Shabbat, entonces en ese caso tengo que traer un corbán. Y bien interesante, aquí, a diferencia de lo que hemos visto en los primeros capítulos de Vayikra, donde hay una flexibilidad en lo que se puede traer, si todos los ricos traen cabras y vacas y, bueno, toros, machos cabríos, corderos. Acá, en Hatat, en el corbán expiatorio, solo hay dos opciones, que son opciones relativamente caras, que son, se trae o una oveja hembra o una cabra hembra. Aquí no hay tórtolas, aquí no hay harina, como habíamos hablado de las ofrendas consumidas, de los holocaustos, que esto era en los primeros capítulos. Aquí, si yo cometo una de estas transgresiones graves que tiene por consecuencia, si yo lo hago de manera intencional, karet, es decir, la separación, la escisión espiritual entre yo y Dios, la separación de mi pueblo, es una inversión grande, es un sacrificio literalmente costoso poder reestablecer mi relación con Dios. Una oveja, una cabra, no eran cosas que todo el mundo tuviera a la mano.
Y se nos habla del proceso, que el sacrificio es matado en el mismo lugar donde se matan los olotes, es decir, los holocaustos, las ofrendas que van directamente todas, o sea, de gratitud a Dios, y se hace todo un procedimiento con la sangre y con las grasas internas que no viene al caso de escribir. Pero quiero reafirmar que curiosamente este tema del Hatat HaHitzonit, es decir, de la ofrenda expiatoria externa. ¿Por qué se llama externa? Porque se ofrece exclusivamente afuera. Todo esto tiene que ver con el altar de bronce. Ninguna de esta sangre, ninguna de esta grasa entra al Mishkan. Esto es solo en el caso de las expiaciones por figuras públicas. Y es importante notar esto porque a partir del capítulo 5 tenemos un hatat diferente. Aquí se nos menciona otro hatat que es llamado Ole ve Yored. Hatat Ole ve Yored. El hatat que sube y baja. Es decir, hay habíamos ya hablado en el segundo capítulo de Levítico, hay como un rango de diferentes cosas que la gente puede ofrecer. Y se nos mencionan 3 transgresiones específicas por las cuales una persona tiene que traer este corbán, este hatat ole veyored. La primera de ellas es si yo soy testigo. Si yo he sido testigo de un juramento, he sido testigo de una afirmación y lo olvido, o sea, tiene que ser de manera intencional o no entiendo lo que está pasando y una corte me pide, oiga, ¿usted presenció esto? Y yo digo, no lo vi, no lo sé. En ese caso, esa es una transgresión que es grave, es una transgresión grave y que requiere hatat, que requiere una ofrenda expiatoria. Im lo yagid, si el testigo no habla, si el testigo no ofrece su testimonio, venasa abono, cargará con su iniquidad. Es la primera transgresión que exige Corbán ole veyored, hatat ole veyored. El segundo caso es si alguien toca el cadáver de un animal tamé, por ejemplo, un cerdo o una liebre. Pero ojo, o el cadáver de un ser humano. Estamos hablando aquí de entrar en contacto con cadáveres ya sea de seres humanos o de animales que son tamé. Recordemos que pureza e impureza no son buenas traducciones de estos términos. Una aclaración muy importante, no es que tocar en sí el cadáver de uno de estos animales sea una transgresión. Lo que es una transgresión es que esta tumá, si yo he tocado un cadáver o si he tocado el cadáver de uno de estos animales y yo luego voy y ofrezco, entro al templo y se me olvidó que toqué un cerdo o que toqué un cadáver y voy y ofrezco propiedad consagrada. Pero tocar los cadáveres de un animal tamé, tocar cadáveres de humanos no es una transgresión en sí. Es más, en muchos casos es una mitzvah y una mitzvah tremendamente importante. Ocuparse, enterrar a los muertos, preparar a los muertos es, de acuerdo a la tradición rabínica, el más alto y más urgente de las responsabilidades que puede tener una persona. Entonces aquí no estamos hablando de que tocar en sí sea una transgresión que requiere hatat ole veyored, sino que tocarlo y se me olvida que estoy tamé y luego entro al templo o entro en contacto con propiedad consagrada. Y en ese caso, y luego me acuerdo, yo esta mañana estuve en un entierro, ahorita entré al templo, tengo que ofrecer un hatat ole veyored. O la tercera, que es si yo hago una shvuah, si yo hago un juramento y lo violo. Hago un juramento y se me olvida y lo violo y luego me acuerdo que hice el juramento. En ese caso debo ofrecer un hatat ole veyored. Y se nos presenta en esta aliyá y la próxima el menú de opciones que tenemos. Entonces la forma más cara es de nuevo una oveja, una cabra hembras. Si no tengo, entonces 2 tórtolas, 2 palomas. Si no, entonces harina. Esto lo vamos a explorar en la séptima aliyá de Vayikra.
Y la pregunta entonces que surge es, ¿por qué estas tres transgresiones son particularmente indulgentes? En el primer hatat que describimos en nuestra liá, se habla de manera impajaritable. Usted comió hametz en Pesach, sea pobre, sea rico, tiene que ofrecer una cabra o una oveja. Pero aquí la persona, su capacidad socioeconómica, su capacidad adquisitiva es tomada en cuenta. ¿En qué son diferentes estas tres transgresiones? Y lo que se me ocurre, o sea, el Ramban y Ben Ezra ofrecen diferentes teorías. Bueno, aquí hay algunas que no, por ejemplo, no ocupan, o sea, no requieren, no merecen el castigo de Karet, por ejemplo, violar una Shevuá no concurre Karet. Pero me parece que las tres tienen algo en común. Y es que las tres son cosas que no le pasan a todo el mundo, sino que le pasan a personas que tienen buenas intenciones. Y son buenas intenciones que se descarrilan. Una persona no tiene que ser testigo. Yo me ofrezco a ser testigo. Yo me ofrezco a ser testigo. La gente confió en mí y desafortunadamente por causa X o Y no pude cumplir mi cometido. Pero yo me ofrecí para hacer esta mitzvah de ser testigo, de poder crear un ámbito social y religioso donde la gente cumpla sus promesas, donde haya tratos, donde haya negocios que tengan solidez, y fallé en el resultado, pero tengo buena intención. Segunda transgresión. Ok, sí, entré en contacto con algo que no debía entrar, pero estoy trayendo algo a el templo. Recordemos, en la inmensa mayoría de los casos, con la excepción de los korbanot, por ejemplo el korban Pesach o los korbanot públicos, los individuos no tenían obligación de ir al templo, o sea, de entrar al templo, de ofrecer korbanot. Si yo no he cometido una transgresión, yo no tengo que ofrecer korbanot. Si quiero, fabuloso. Es una mitzvah, pero no es una mitzvah que me... o sea, no es una mitzvah como ponerme tefilín. Yo me tengo que poner tefilín, quiéralo o no, todos los días. Mientras que si yo ofrezco, por ejemplo, un olá, pues esto es loable y es una mitzvah, pero yo de plano no tengo que ofrecer olot. Y aquí esta persona está acercándose al templo y se le olvidó que entró en contacto con algo impuro. Tenía buenas intenciones, el resultado no fue ideal. Hice un juramento. ¿Qué es lo que pasa cuando yo hago un juramento? Yo estoy tratando de ser mejor. La inmensa mayoría de las shuvot, de los nedarim, de los votos y promesas y juramentos que hay en el judaísmo, es que yo me estoy comprometiendo a hacer cosas que yo no necesito. Hacer cosas que van más allá de lo que dicta la ley. Y se me olvida. Y fracaso. Y en este caso, yo creo que viene Dios y aplica. La Torah viene y aplica uno de los dictums rabínicos más que a mí más me inspiran, que dicen Echad hamarve ve'echad hamemit haikar she'elibo el hashamayim. No importa si una persona hace mucho o poco, lo importante es que su intención esté dirigida a los cielos. Tenemos aquí tres personas con las mejores intenciones que transgredieron, se les olvidó, no pudieron cumplir con su obligación, y al no poder hacer esto, de cierto modo la Torah viene y les da un poquito de cancha, es decir, no te voy a castigar con el hatat duro, ¿cierto? La oveja, la cabra, si yo puedo pagarlo, por supuesto, sino voy a tomar en cuenta tus intenciones. Dios ve nuestras intenciones. Dios ve nuestros corazones. Y la Torah toma esto en cuenta. Nunca vamos a ser perfectos. Nunca vamos a poder cumplir las 600 mitzvot. Podemos hacerlo tal vez colectivamente, pero no como individuos.
Y cuando nos equivoquemos, lleguemos a Dios al menos con las mejores intenciones en nuestras manos. Para Kol Tuv Sefarad se despide el rabino Juan Mejía. Shalom.